En Radio 1010 llega el punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Tiempo y momento de dar la bienvenida y los buenos días al publicista y dirigente de Asamblea Uruguay, Esteban Valenti, que lo tenemos en línea. Gracias, Esteban, por permitirnos en esta mañana estar en contacto contigo. ¿Cómo estás? Bien, buen día. Una aclaración. Yo soy de Frente Libre Serengni. Sí, Frente Libre Serengni, sí. No soy de uno de los sectores. Gracias. Frente Libre Serengni, siento, hecha la aclaración. Obviamente, el día después también, y bueno, que sigue todavía en lo que es los medios capitalinos, dichos de Mujica sobre la vida privada de Valenti encienden la interna del Frente Amplio. Bueno, tu palabra más que nada, y bueno, ¿qué te significaron las palabras de Mujica? Si bien ayer tú saliste al cruce a través de las redes sociales también, que lo catalogabas de charlatán. Bueno, mire, yo el nivel de debate que quiere instalar o que instala Mujica con esas afirmaciones no lo voy a seguir. Me parece que no es digno de la política uruguaya y de la política en general, no solamente en particular de la izquierda en el Uruguay. Estaba leyendo ahora un artículo de New York Times, ¿no? Uno de los 3 diarios más importantes del mundo en materia, por lo menos, de circulación y de impacto, que tomaba a Uruguay como el ejemplo de la única democracia plena que hay en América Latina. Para hacer democracia plena no alcanza solo con que funcionen las leyes, con que haya elecciones libres, con que haya prensa libre, todo eso que conocemos. También hace falta que haya un clima democrático. Llevar el debate político a nivel del programa ese argentino que se llama Intrusos, sí, donde se cruzan ese tipo de acusaciones sobre la vida de la gente, etcétera, ponerse a ese nivel me parece que no es digno de los uruguayos, digo, no, y mucho menos por parte de un expresidente. Así que por lo tanto yo ese nivel de cosas no lo voy a seguir. Valenti, por aquí nos llegaba hoy un mensaje de una oyente, de Cristina de Tres Cruces, que decía, las declaraciones de Mujica acerca de Valenti lo pinta de cuerpo entero, mezcla cosas personales para hacer polvareda con el tema de fondo para ocultar el problema, muestra la poca valía de este señor que fundió al país, solo quiere figurar, no quiere que lo olviden. Yo le diría que se quede tranquilo, que lo vamos a recordar como el peor presidente. Quizás un poco, bueno, lo que hacía mención Cristina de Tres Cruces, ¿no? Y lo que venimos hablando, el tema de mezclar... Yo voy a dividir ese mensaje en dos partes. La primera parte es que tampoco voy a entrar en el debate sobre las cosas personales, porque yo creo que el país se merece y necesita, más que un debate, un conjunto de acciones y de cuestiones políticas, incluso legislativas, que corresponden a la situación que existe en ANCAP. No estoy de acuerdo en absoluto con la afirmación del oyente de que es el peor gobierno de todos, no lo indica ninguno de los indicadores importantes, porque a veces, tanto en el ardor de la polémica como en la facilidad de abrir el teléfono y decir alguna cosa, hay que saber que, o por lo menos en la bronca que se le tiene a alguien, yo, por ejemplo, no voy a decir que el gobierno de Jorge Valle fue el peor de todos, porque si los resultados fueron terribles, no es cierto ni es justo juzgar simplemente por primeras impresiones. Y tampoco es cierto que el gobierno de Mujica fue el peor de todos. El país creció 5 años, los indicadores sociales siguieron mejorando, las exportaciones siguieron aumentando, el Uruguay siguió desarrollando y tiene debes importantes, no quiero dejar de conocer que en educación no avanzamos lo necesario, que en lo que tiene que ver con la seguridad tenemos problemas serios, que también ayer viendo el informativo se me ocurría algunas reflexiones de compartir con ustedes, pero eso no invalida el hecho de que efectivamente si empezamos a discutir humo, si empezamos a discutir polvareda, no discutimos lo fundamental. Lo fundamental es qué pasó en ANCAP, por qué pasó estas cosas en ANCAP y qué tendría que pasar de aquí para adelante para que ANCAP siga siendo, o mejor dicho, vuelva a ser en tiempos bastante pretéritos, porque también es cierto que ANCAP en el año 2004 era una empresa totalmente paralizada por la falta de inversión en todos los sectores, eso es cierto. Pero lo que yo me niego terminantemente es que la alternativa es así. O ANCAP está totalmente paralizada
no se hacen inversiones, etcétera, o ANCAP despilfarra la plata en inversiones altamente desproporcionadas a lo que fueron calculadas. ANCAP tiene costos que son inmorales, como hacer una fiesta de $360.000. ANCAP tiene un remolcador parado durante casi 3 años por problemas no constructivos, porque si a usted le cuesta cualquier objeto $5,5 millones y después ponerlos en condiciones de navegar le cuesta algunas decenas o centenares de miles de dólares, usted lo repara rápidamente. No tiene 40 funcionarios pagándole el sueldo y todo lo que cuestan instalados en el barco durante 3 años mientras usted paga $5,5 millones a una empresa, porque casualmente es casi la misma cifra, que hace el trabajo que tenía que estar haciendo el Quillororo. Entonces, discutamos el fondo, discutamos, primero, ¿qué nivel tiene que tener los presidentes de un ente de esta característica del punto de vista político? Porque efectivamente forman parte de la estrategia del país, pero ¿qué tienen que tener como capacidad, como experiencia? No se puede poner a alguien simplemente por capacidad política y porque es mío, porque es de mi sector, porque eso no garantiza nada. Pero además, ¿cómo se hace para controlar el hecho de una empresa que tiene 21 empresas, entre empresas hijas y nietas, porque son hijas de hijas, que trabajan en el sector del derecho privado y tienen un control absolutamente casi inexistente, más que el control que existe desde el punto de vista de las empresas en Uruguay, pero con una pequeña diferencia? Es capital de todos los uruguayos, por lo tanto requiere agilidad, porque tampoco estoy de acuerdo con este sistema. O las empresas son un mamut, que no las mueve nadie, sí, entonces son súper pesadas, entonces todo el mundo le echa la culpa a eso, le cobra más caro por eso, o las empresas son un aquelarre donde cada uno hace lo que se le canta a la vida y entonces gastan lo que tienen que gastar, se ponen a fabricar perfume. No, esa alternativa no es justa. Y voy a hacer una referencia a algo que me parece muy peligroso. La discusión sobre el hecho de que en realidad todo este tema de ANCAP es una alternativa entre la ANCAP paralizada y la ANCAP funcionando con inversiones, etcétera. ¿Qué idea transmite? Muy peligrosa para el Uruguay y para cualquier país. La idea de que el Estado, para funcionar, tiene que ser una especie de coto donde cada uno haga lo que quiera. Eso refuerza después la imagen en los que están en contra del Estado, en los que consideran que el Estado debe ser destruido, la idea de que en realidad la otra alternativa es privatizar todo. Y yo no estoy de acuerdo en absoluto con esa visión. Precisamente por eso les digo, estaba escuchándolos, ustedes tienen una importante audiencia, gente que los llama de todos lados, obviamente gente que además transmite su opinión personal, pero yo les digo, ANCAP es una empresa pequeña en proporción a el mundo y grande en proporción al Uruguay. Piensen ustedes esto, Uruguay consume 13 millones de barriles de petróleo crudo al año. Eso es lo que produce un país más o menos importante de petróleo en 3 días. Eso hace que en lugar de ser más libre, hay que ser más eficiente, porque para competir en un mundo de millones, de gigantes, hay que ser más eficiente, porque además el mundo petrolero es un mundo muy peligroso. Las empresas que se mueven en el mundo petrolero son empresas casi todas las grandes intermediarias del mundo petrolero han tenido escándalos enormes de corrupción. Por lo tanto hay que ser muy cuidadoso, muy serio, muy eficiente, muy controlado, muy adecuado a las necesidades del país, porque 800 millones de dólares se pierden en un santiamén si uno no funciona de esa manera, y se perdieron. Y no es cierto que esos 800 millones de dólares son un simple cambio de asiento en el libro del Estado, para decir de alguna manera, en la contabilidad del Estado. Eso es trabajo de los uruguayos.
Esteban, ¿tú crees que el presidente de la República en la campaña electoral no estaba al tanto de todos estos temas? De este nivel de cosas, entre otras cosas... Que se le ocultó información. No, a ver, está muy buena tu pregunta, porque fue un tema, lo voy a contestar en la parte cómoda y en la parte incómoda, porque eso es lo que hay que hacer. La parte cómoda es que el balance de pérdida del año final, del año 2014, de 321 millones de dólares de pérdida, apareció tarde. Esa es una de las acusaciones que se le hace a ANCAP en la comisión investigadora. Y efectivamente apareció fuera de fecha. Pero se sabía que se estaba perdiendo plata. Se sabía. No a esos niveles, pero se sabía. Porque uno va siguiendo la información que aparece y se va dando cuenta de eso. Hay una discusión sobre que la culpa la tenía Economía porque no dejaba aumentar las tarifas. Bueno, yo les quiero hacer que hice unos calculitos así muy elementales, que si la visión esa hubiera prosperado, el combustible en esa época hubiera costado $2.80 el litro, cerca de 50 pesos, y estábamos a 20 pesos el dólar, 50 y pico de pesos el combustible. ¿A dónde se hubiera ido el país? ¿A dónde se hubiera ido la economía? ¿A dónde se hubiera ido la inflación? Pero además, les voy a demostrar que con eso no se resuelve el problema. En el año 2015, el aumento que se hizo al principio de año, aprobado por el gobierno, por el gobierno anterior, fue exactamente el que pidió ANCAP. Estaba, digamos, exactamente, no se le bajó ni se le cambió una coma, exactamente. Pero además, durante este gobierno, el aumento de la rebaja del combustible que se hizo producto de la baja de los precios internacionales, bueno, es la noticia económica mundial, ¿no? Sí. No creo necesario explicarla. Fue menor, recuerden, fue menor que la que pidió el directorio de ANCAP. ¿Está claro? Por lo tanto, es absolutamente incorrecta la afirmación de que es un problema de trasladar los precios a los precios de los combustibles. ¿Por qué? Porque este año se hizo y sin embargo seguimos perdiendo plata porque todavía no está el balance. Pero cuando esté el balance de este año, seguimos perdiendo plata. Y agrego otra cosa, este año no se dilapidaron 10 millones de dólares de publicidad porque el gobierno entrante lo paró en seco. No se hicieron fiestas de 360 mil dólares porque el gobierno actual lo paró en seco. Por aquí estuvo hace un tiempo atrás el senador de la República, Rubén Martínez Huelmo, que inclusive en un momento que yo le hago la pregunta, pero senador, se gastaron 20 mil dólares en el alquiler de baños químicos. ¿Qué cantidad de baños químicos para que diera esa cifra? Y se enojó por la pregunta. Él me decía que no sabía cuánto era el valor de los baños químicos, pero creo 20 mil dólares para una fiesta, alquilar baños químicos, es bastante abultada la cifra. Capaz que terminada la investigadora, la fiesta de 360 mil dólares está todo dentro de la ley, todo legal, etcétera. Lo que no me cambia a mí es que eso es absolutamente un hecho inmoral para un gobierno de izquierda. ¿Por qué? Usted toma un ejemplo, que son 20 mil dólares de baños químicos. Yo le voy a dar un solo dato. Había 400 invitados, deben haber ido casi todos, pero no todos. Si usted mira las imágenes de esa fiesta, no sé por qué, pero casi no hay invitados que no sean de los sectores que propiciaron esa iniciativa. Dividido 360 por 400 da casi 1.000 dólares por invitado. Usted agréguele lo que quiera, póngale lo que quiera. Sí. No baños químicos, póngale sauna. No llega a esa cifra, ¿está claro? Entonces, todo eso, que no pasó este año, porque este gobierno lo paró en seco, sin embargo vamos a tener pérdida. ¿Por qué? Porque hay problemas estructurales. Y vamos a cambiar el directorio, afortunadamente, creo que es lo que pide la mayoría de los uruguayos, simplemente con sentido común, ¿usted me entiende? Es decir, si usted tiene un pequeño negocio durante 5 años, le da ese nivel de pérdida, lo que hace, si usted es el dueño, es cambiar al gerente, cambiar a los jefes. ¿Por qué? Y porque es básico, ¿no? Y además, si usted es un gobierno de izquierda, no puede transformar el cambio de una autoridad en una especie de trauma
absolutamente devastador, porque la señal que está transmitiendo es la idea que importan más los cargos que los resultados, que las ideas y que los proyectos. Hay que aferrarse a los cargos. Bueno, se van a ir estas 4 personas. Habrá que ver qué dice el presidente de la República una vez que se estabilice todo. Bueno, le digo más, se van a ir unos cuantos gerentes, porque hay unos cuantos gerentes que tienen unos cuantos años y que no corresponden a una empresa de ese tipo y de la eficiencia de ese tipo. Pero le quiero decir que eso, si es solo eso, si lo único que hacemos es cambiar, primero, aunque traigamos al mago Mandrake, no arregla los problemas, porque hay problemas estructurales. En el debate que se hizo sobre si había responsabilidades por el aumento del precio del combustible, etcétera, yo le pregunto, la pérdida del Portland, un precio que lo pone ANCAP, cuando hay 2 empresas, una privada y una estatal. En la estatal acabamos de invertir casi 200 millones de dólares en mejorar todas las estructuras y seguimos perdiendo plata. ¿Es culpa de economía? Si yo le digo que exportamos cal a Candiota con camiones brasileros, ¿es culpa de economía? Y yo no lo digo por una polémica interna, no es una polémica interna esto, no es un ajuste de cuenta, no es una operación política, y se lo demuestro de la manera más básica y elemental. El que crea que con este problema grave que tenemos ANCAP, hay algún sector del Frente Amplio que sale ganando, viven en un planeta muy distante al Uruguay, porque esto no gana ningún sector del Frente Amplio. Desgraciadamente voy a agregar un comentario. Otra cosa que se demostró que no funcionó para nada fue la presencia de blancos y colorados en el directorio. Sí. Porque tuvo que pasar 5 años para que se conocieran cosas que si uno está en el directorio, las tiene que denunciar, las tiene que parar, tiene que armar un escándalo inmediatamente. Sí, sin lugar, tampoco funciona. Sin lugar a dudas hay cosas que, como bien decimos siempre acá, creo que trascienden los partidos políticos y más, como tú bien decías, es una empresa de los uruguayos, ¿no? Valentín, lo que sí se nos ha acabado el tiempo, tenemos un espacio todos los miércoles de la Unión Ferroviaria, ya tenemos a sus integrantes aquí, creo que el tema da para hablar mucho y quedaron pendientes muchos mensajes de la audiencia que nos hubiera gustado compartir contigo. Si fuera posible, volvemos a coordinar un nuevo llamado y... Les agradezco mucho y coordinamos. Perfecto, entonces así damos lectura a todos los mensajes y damos un cierre al tema. Bueno, hasta luego. Abrazo. Chao. Seguimos en Twitter, @1010deportes.